el más destacado, ella deja que sea Jesús el importante. Podríamos llamarle el nombre más importante, el auténtico. Sea Jesús el que arranque ese milagro en favor de aquellos logros. Pero María, con su confianza en Jesús y con su confianza también en los sirvientes a los que habla, manifiesta y expresa que es la que de alguna manera se da cuenta de la necesidad y arranca a Jesús el primer milagro. Este es el primer signo, como terminaba diciendo el Evangelio. Este acontecimiento de las bodas de Caná sucede a los 3 días, como comenzaba diciendo el Evangelio. Pero hay antes, por eso, 2 acontecimientos que manifiestan también la pública manifestación de Cristo en su vida ya de apostolado, vida pública. Y el primero de ellos es cuando, al ver pasar Juan Bautista a Jesús, dice: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por tanto, manifiesta que ese, el que pasa a su lado, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el mismo Juan reconoce que Él es anterior a Él, que Él es más importante que Él, muy superior a Él, y que Él no merece desatarle las correas de su sandalias. La segunda manifestación de Cristo, al siguiente día, es también cuando Juan Bautista está con sus discípulos y al ver pasar a Jesús también se lo señala. Ahí está el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y esos discípulos dicen que se quedaron con Jesús. Eran Andrés, eran aquel que se lo comunica también a Pedro, eran Juan, el evangelista, y eran Felipe y Natanael. Por tanto, Cristo se manifiesta a esos discípulos más importantes y ellos después lo comunican, como vemos a Andrés, que se lo comunica a Pedro, para que formen también parte de la comunidad. Y este es el acontecimiento más importante de la manifestación de Jesús. Como terminaba diciendo, que desde ese momento los discípulos creyeron en Él. Por tanto, se adhieren más firmemente a Cristo ya como hijo de Dios. Destacan como invitados, como decíamos, Cristo con sus discípulos y María. Pero sucede la escenificación en la que Cristo es el más importante, el acontecimiento, sucede a través de diálogos. Hay 3 diálogos muy importantes. De María con Jesús primero y después con los sirvientes. Después de Jesús con los sirvientes que ayudan a que se realice el milagro. Y por último, el encargado de la fiesta, el mayordomo, podríamos decir, con el novio, felicitándole porque ha guardado el vino bueno para el final, el mejor vino para el final. Pues bien, esto configura la escena y termina la escena con la conclusión que es la manifestación de Cristo, proclamación de esa manifestación de Cristo a sus apóstoles y a toda la gente que ya creyeron en Él como discípulos. Y terminaba el relato con la salida de Cristo y de María y de los discípulos a Cafarnaúm. Es por tanto ya el engrandecimiento o la reagrupación más fuerte ya de la comunidad de Cristo, en que dice también que iban sus hermanos, los parientes de Jesús. Por tanto se va aquilatando la comunidad y en la firmeza de la fe. Pues bien, María destaca por ese detalle. Ella es la mujer que se da cuenta como madre de una necesidad y acude a Cristo. Podríamos decir que no se lo suplica, pero en el fondo se lo está suplicando. Y ella es la que se pone enseguida en movimiento para hacer algo. Es la que no se espera, pues a ver si otros se dan cuenta. No, ella enseguida se acerca a Jesús. Y ante incluso una respuesta de Cristo un poco indiferente, ¿qué nos va a ti y a mí? Todavía no ha llegado ni las 2 cosas. La hora de Cristo era la hora de la manifestación pública, como es una boda en la que había invitados, en la que había mucho público. Por tanto, era ya la manifestación pública. Pues bien, ante esa apariencia, María confía, ante esa indiferencia de Cristo aparente, María confía en Él.
confiad a los sirvientes, y por eso les digo, haced lo que nos mande vosotros haced. Y los sirvientes obedecen. Siempre en el Evangelio destaca esa obediencia a Dios a través del servicio, que en este caso hacen esos sirvientes de la boda. Destaca también cómo María se adelanta a acontecimientos, se adelanta, incluso provoca el adelantamiento de la manifestación pública de Cristo. Y confía plenamente en su Hijo, aunque le dice eso. Insistencia también de María, por parte de poner todos los medios para que se obre el milagro. Pero al mismo tiempo sencillez y humildad. Es como si fuera de puntillas la Virgen, para que los demás no se den cuenta, para que no sepan que ella intervenir en ese milagro y que solo se sepa lo de Jesús, la acción milagrosa de Jesús. Por eso ella queda en la penumbra. Y por último, ver la manifestación de la alegría en los novios con el vino nuevo. Ese vino nuevo, ese vino bueno también, simboliza los nuevos tiempos mesiánicos que Cristo inaugura con este acontecimiento del milagro de la conversión del agua en vino. Se anuncia estos tiempos mesiánicos. Pero al mismo tiempo se nos dice que el novio principal es Cristo. Recordad que en una ocasión critican a Jesús porque sus discípulos no ayudan. Y Cristo les dice, mientras está el novio con ellos, los amigos del novio pueden ayudar, pues dejad que ellos no ayuden porque el novio está con ellos. Y ese novio es el mismo Jesús, el que les habla, es el novio más importante, es el Hijo de Dios, al que ellos deben ser. Y los novios, como saben ustedes, en el matrimonio, con Cristo o San Pablo los compara al amor de Cristo en la Iglesia. Cristo está representado en el esposo. La esposa representa a la Iglesia. Igual que Cristo nos dice San Pablo, se entregó por la Iglesia, sufriendo y muriendo por ella, sacrificándose en la cruz y estando manifestando que él estaba dispuesto a dar la vida por todos, pues también el matrimonio se sacrifican el uno por el otro y están dispuestos a darlo. Fijaros la importancia del matrimonio al compararlo con el amor que Cristo tiene a la Iglesia. No hay sacramento por eso tan grande como el matrimonio. Y saben que en el matrimonio los mismos contrayentes son los ministros, se administran el sacramento. Por tanto, es una gracia muy grande, la gracia del matrimonio. Y en este milagro, de alguna manera, podemos decir que se están poniendo los fundamentos del sacramento del matrimonio. En el sacramento del matrimonio no aparece una institución, pues en un momento que Cristo lo proclama, como la Eucaristía a la confesión, a los que perdonen los pecados que la traen. Pero esta es la base del sacramento del matrimonio que un día después de Cristo instituirá. Él mismo se lo dijo también. Lo que Dios ha unido, que no lo separe. Es por tanto la firmeza de la fe. El sacerdote, de alguna manera, pues también está casado con la Iglesia, podríamos decir. Los novios entre sí para vivir en fidelidad, no crear los hijos. Pero el sacerdote también, de alguna manera, es como un sacramento de compromiso con la Iglesia, como el novio y la novia se comprometen también. Yo recuerdo un sacerdote que me contaba que el día de su primera misa en el pueblo, pues los amigos pues empezaron a, pues casi como una boda, pues empezaron a decir, ¿dónde está la novia? ¿Dónde está? Y la madre del sacerdote se acerca a su hijo y le dice, hijo, tu novia es la Iglesia. Y qué verdad tan grande. El sacerdote se consagra, pues el sacramento del sacerdocio, se consagra a Cristo y a la Iglesia. Y para ella vive y se perdura en su vida. Es el sacramento que le ha dado una gracia nueva al sacerdote para entregarse incondicionalmente, incluso como Cristo dijo, hasta dar la vida por sus amigos si es necesario. La vida, consumirse en holocausto, en sacrificio por los demás. Pues esta es la grandeza del matrimonio, queridos hermanos. Hoy que está tan deteriorada esta institución
unión de Cristo, del matrimonio, pues que todos la apoyemos. Y gracias a Dios, pues preparemos bien a los nuevos esposos para ese compromiso que es para toda la vida y para que se afiancen cada día. Por eso el amor, la cercanía que los padres tienen que tener a sus hijos casados, pero también toda la comunidad, por medio de formación de grupos de matrimonio y demás, buscar la formación